versículo 21. La sesión pasada fue acerca del problema. Y el problema habíamos visto que era la culpabilidad del hombre. Nosotros hemos sido hallados faltos delante de la ley de Dios. Hemos quebrantado su ley, hemos desafiado sus mandamientos, su autoridad. Nosotros nos hemos desviado, ¿verdad? No hay justo ni aún uno, decía el texto. Y entonces, según la conclusión que hicimos el otro día, la semana pasada, dice, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios. Dice aquí, recuerden que yo estoy leyendo para este estudio de Romanos la nueva versión internacional. Nadie, y ese nadie significa nadie, será justificado, es decir, decíamos que esto era hacer justa a una persona en presencia de Dios, porque ese es nuestro principal problema, que no podemos presentarnos ante Dios, no podemos ser justificados por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado, y entonces nosotros veíamos que estábamos condenados, porque nosotros tenemos un estado de miseria, de culpa, de completa pecaminosidad. Estamos bajo el pecado. Eso dijo el versículo 9. ¿A qué conclusión llegamos? Dijo Pablo la semana pasada. ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles, esto es, toda persona, están bajo el pecado. Y decíamos que esto era una esclavitud del pecado. Ahora, aquí viene un gran pero, y de estos grandes peros que hallamos en el Nuevo Testamento. El predicador Dr. Martin Lloyd Jones, uno de los grandes del siglo pasado, decía que estas dos palabritas eran las más grandes de toda la Biblia. Pero ahora. Y pero ahora va a tratar de hacer no solamente una distinción entre lo que ya se dijo acerca de la condenación y ahora la resolución o la solución al problema, sino que va a hacer todavía más énfasis entre la distinción que hay entre la ley y el evangelio, nuestra culpabilidad y la justificación. Si nosotros pudiéramos ponerle un título al estudio de hoy, sería la solución. La semana pasada fue el problema, esta es la solución o el remedio. El remedio es la justificación por gracia mediante la fe en el sacrificio de Jesucristo. Es un nombre muy grande, pero engloba todo lo que vamos a ver. La justificación por gracia mediante la fe en el sacrificio expiatorio de Cristo, propiciatorio de Cristo. Veremos cuál es la diferencia. Pero ahora, dice, es decir, ya que hemos sido hallados culpables y la ley no puede hacer nada porque por la ley tenemos conocimiento de pecado, sin la mediación de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esto que dan testimonio de la ley de los profetas implica algo muy importante. El evangelio no es, como veíamos la semana pasada en el capítulo 1, no es un plan B, no es un plan de emergencia. La cruz de Cristo no es un plan, ¿verdad? Que Dios dijo, la verdad es que ya se me salió de las manos esto de la salvación. Yo creo que vamos a tener que mandar, ¿verdad?, al Hijo para que muera en sustitución por todos los pecadores, porque de otra manera no veo cómo. No, este es un plan que revela, manifiesta la justicia de Dios y dan testimonio de la ley y los profetas. Esta justicia de Dios, bueno, cuando dice la ley y los profetas es el Antiguo Testamento, versículo 22, esta justicia de Dios llega mediante la fe. No llega entonces por hacer las obras que exige la ley, sino llega mediante la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Noten ustedes que en todo el pasaje que vamos a ver el día de hoy, siempre la fe tiene un objeto. Ese objeto siempre es Jesucristo. Cuando dice mediante la fe, es importante porque es el medio por el cual nosotros somos justificados ante Dios. Vamos a definir qué es eso. Pero esa fe siempre tiene un objeto, no es una fe vacía. La fe que salva siempre es una fe depositada en Jesucristo. Y esa fe, esa justicia de Dios, llega a todos los que creen por fe.
a todos los que creen. De hecho, dice, no hay distinción. No hay distinción. ¿Qué significa que esto de que no haya distinción? Bueno, dijimos que, versículo 9, tanto los judíos como los gentiles, no hay distinción. Todos están bajo pecado, y eso es lo que dice en el versículo 23. Pues todos, y todos hermanos, en cualquier versión dice todos, en griego dice todos, aquí en China es todos han pecado. ¿Han qué? Han pecado. Y la consecuencia es esta. Y están privados de la gloria de Dios. Están privados de la gloria de Dios, describe las consecuencias de que todos han pecado. ¿Y por qué pecamos? Porque estamos bajo el pecado. Somos esclavos del pecado. Entonces todos hemos pecado y entonces todos estamos privados de la gloria de Dios. Ahora, privados de la gloria de Dios, recuerden hermanos que en el Antiguo Testamento, sí, la gloria de Dios eran sus perfecciones reveladas hacia el mundo creado, pero la gloria de Dios más específicamente y más íntimamente relacionada con el pueblo de Dios se refiere a la presencia de Dios escatológica, es decir, la presencia de Dios que un día los santos, el pueblo de Dios tendrá con su Señor. Entonces nosotros estamos privados de tener a Dios, de estar con Dios, de tener a Dios por toda la eternidad contemplando su gloria. Estamos privados porque hemos pecado. Porque como vimos el martes, Habacuc, Dios es tan santo que no puede mirar el mal. Es decir, no puede estar en presencia del pecado. Es como si nosotros nos vamos a una cámara de puro CO2 sin nada de oxígeno. Nos vamos a morir. Vamos a dejar de ser lo que somos, nos vamos a morir. No podemos estar en presencia de un salón sin oxígeno. De la misma manera, Dios no puede estar en presencia del pecado. Ahora, aquí la nueva versión internacional, y yo expliqué la semana pasada que iba a hacer algunas anotaciones respecto a la versión. Hay unas cosas que, al ser una traducción dinámica, me gustan para estos textos que a veces son complicados, pero la nueva versión internacional no es una traducción palabra por palabra, lo que la hace no una traducción tan precisa, es más una traducción interpretativa, no tan precisa. De todas maneras, es palabra de Dios, es útil, ¿verdad? Y santos hombres de Dios han dedicado su vida a hacer lo que nosotros no hacemos, que es consultar los originales y mostrarlo en una versión que nosotros podamos ya entender. Sin embargo, yo quisiera leerles esto en la Nueva Biblia de las Américas, que me parece una traducción más formal. De hecho, me parece, en mi opinión, la mejor traducción de la Biblia en español. Que es la que yo ocupo. Dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Y ahí, en mi Biblia, hay un punto. Y luego se salta el siguiente párrafo. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y a pesar de que la distinción entre una y otra es una coma y son justificados, esta coma es importante. Este pero no está en el original. ¿Por qué se pone en la nueva versión internacional? Porque, de nuevo, tenemos este pero magnífico. Lo que quieren hacer los traductores en la nueva versión internacional es darnos a entender el contraste. Y ese contraste nos es útil, a pesar de que no aparezca en los originales. Pero por su gracia, son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. ¿Quiénes son justificados gratuitamente? ¿Quiénes tienen esa posibilidad? El original dice, son justificados gratuitamente. ¿Qué? ¿Todos? No, no hay distinción. ¿Por qué no hay distinción? Porque es por su gracia. Quiere decir que la salvación está disponible para todo el que cree. Ahora, hermanos, esto que vamos a hablar acerca de la justificación por la fe no es, y repito, no es el proceso total de la salvación, como ya hemos platicado la semana pasada. Cuando yo hablo de justificación, cuando Pablo dice que somos justificados, imaginemos que estamos ante un tribunal, ¿no? Ante la Suprema Corte de Justicia, y entonces ahí, como juez, está Dios. Dios está juzgando nuestro caso, y
Ya se ha demostrado, vimos la semana pasada, que somos hallados culpables. ¿Culpables de qué? De quebrantar la santa ley de Dios. Y entonces dijimos, bueno, no hay más remedio que estar destituido de la gloria de Dios. Pero lo que Pablo dice aquí es que hay una manera en la que nosotros podemos ser justificados. ¿Qué quiere decir? Hay una forma en la que Dios puede agarrar estos martillitos, ¿verdad? Y declararnos ¡pum! Justos. No hacernos justos. Eso que quede claro. Nos declara justos. Nos declara justos. No nos hace justos, porque es lo que dice la Iglesia Católica. Nos declara justos. El proceso, insisto, es un proceso por el cual el Señor nos va moldeando a la imagen del justo, de Jesucristo, es santificación. Lo hemos visto en nuestro bloque de doctrina. Pero aquí justificación es un acto, es un veredicto. ¿De acuerdo? Eso quiero que quede claro. Entonces, no se refiere al proceso, Pablo en realidad se está saltando el proceso de adopción, se está saltando el proceso de la unión con Cristo, se está ahorrando el tema de la santificación, que veremos la semana que sigue, de la glorificación. Todos estos son procesos importantes que ya hemos discutido en otros lugares acerca de nuestra salvación. Pero aquí está hablando acerca de declarar a alguien justo ante sus ojos, a pesar de que no lo es, ya lo explicaremos más adelante. Ahora, esto es por su gracia. Y esta palabra gracia significa regalo. Es un favor inmerecido. Entonces, de manera inmerecida, Dios nos regala gratuitamente, es decir, no nos cuesta nada a nosotros. Veremos que la salvación tiene un precio, pero no nos cuesta nada a nosotros y ese regalo es la justificación. Somos declarados justos. Y eso cantábamos hace rato. Declarado justo soy en Él. ¿En quién? Mediante, ¿cuál es el medio por el cual Dios nos justifica? Porque veremos que este tema de que Dios nos declare justos, nosotros siendo pecadores, parecería, es decir, imaginemos ahora, vayamos con este ejemplo, a un caso de la vida real. Está ahí el juez de la Suprema Corte de Justicia y está juzgando, no sé, al Chapo, que está, ¿verdad?, en la cultura popular. Y entonces están juzgando y el Chapo, ¿verdad? Usted asesinó a mucha gente, ¿verdad? Secuestró a varias personas, traficó, etcétera, etcétera. Y de repente, entonces, el juez dice, bueno, usted es hallado culpable. Puede usted irse a su casa. ¿Qué pasó? O sea, todo el mundo se levantaría de la sala y diría, este juez es un juez que injusto. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, veremos que gratuitamente no nos cuesta a nosotros, le cuesta a Dios. Pero la explicación que daría el juez es decir, bueno, es que alguien va a pagar la condena en lugar de ese hombre. No es un ejemplo perfecto, como todos los que tenemos, pero mediante quiere decir que hubo un medio por el cual Dios efectúa eso. Y veremos más adelante que no solamente somos justificados nosotros, en otro sentido, Dios es justificado, es declarado justo, no porque Él lo necesite, sino porque nos lo demuestra que Él es justo. Pero ya lo veremos. Mediante la redención, y esta es otra palabra teológicamente importante. Esta palabra redención significa liberación, rescate. Mediante el rescate que Cristo Jesús efectuó, mediante la liberación que Cristo Jesús efectuó. Y estas dos palabras, que son sinónimas de redención, nos aluden a que nosotros éramos esclavos. Porque si hubo un rescate y hubo una liberación, quiere decir que nosotros estábamos atados a algo, esclavos de algo, sometidos bajo el yugo de algo. Y ya hemos dicho, capítulo 3, versículo 9, que están bajo el pecado. Y yo expliqué que esa palabra, están bajo el pecado, implica que nosotros somos esclavos del pecado y entonces las implicaciones son todas estas. Que nosotros pecamos. La conclusión es que estamos destituidos de la gloria de Dios. La solución es que somos redimidos. Cristo Jesús efectuó. ¿Quién la efectuó? Cristo Jesús.
efectuó una liberación, una salvación, una redención, un rescate, una liberación. ¿Ok? Entonces, aquí vemos una nota del traductor. Vamos a verlo. Parece que no quiero. Ahí está. Esta nota del traductor dice redención en Cristo Jesús. Esto significa literalmente. El original dice redención en Cristo Jesús. No la redención que Cristo Jesús efectuó, sino que hay redención en Cristo Jesús. La persona por la cual nosotros somos salvos, rescatados, es en Cristo Jesús. Significa que no hay otra manera. Ahora, una vez dicho eso, prosigamos con el versículo 25. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la explicación de esa redención? De ese proceso por el cual nosotros somos justificados por gracia gratuitamente. Dios lo ofreció. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Notemos ahí que Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación. Y esa palabra, aquí hay una nota del traductor. Esta palabra expiación no es expiación, es propiciación. Se traduce expiación porque es una palabra que tiene un significado amplio, tanto de expiación. Expiación significa cubrir el pecado y propiciación significa hacer un sacrificio. Esta palabra sacrificio no está en el original. Bueno, la Nueva Biblia de las Américas dice a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Entonces, cuando se refiere a propiciación, se refiere a esto, sacrificio de expiación. La propiciación en el Antiguo Testamento, ustedes recordarán que había un propiciatorio en el cual se hacían los sacrificios. Y esos sacrificios eran para apaciguar la ira de Dios, que ya hemos definido como el enojo santo de Dios y la repulsión que Él tiene por el pecado. Hay un sacrificio entonces de expiación. ¿Lo ofreció a quién? ¿Quién es ese sacrificio? Cristo Jesús. Apaciguó la ira de Dios en la cruz. Y esta ira de Dios, repito, no es como la de los dioses paganos que se encaprichan, ¿verdad? No es que Dios sea un Dios caprichoso, ¿verdad? Que requiere sacrificios. Se refiere a que Dios tiene que castigar el pecado. Y la manera en la que lo hace para no morir nosotros es que muera alguien más. Ese alguien más es Cristo Jesús, su propio Hijo. Ahora, esta redención, este sacrificio de expiación se recibe por la fe. Por la fe. La fe es el instrumento. Y notemos, decía yo, que la fe siempre tiene un objeto, siempre está dirigida. La fe en su sangre. Esta en su sangre es la manera en la que Pablo dice poéticamente en el sacrificio de expiación de Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, según Juan 1:29. Y la manera en la que Dios, más bien el propósito por el cual Dios hace esto, es para así demostrar su justicia. A través del sacrificio de Cristo, Dios es capaz de hacer lo que siempre ha querido, perdonar al pecador. Porque de otra manera, decíamos nosotros con el ejemplo del juzgado, Dios sería un Dios injusto si nos perdona y no castiga el pecado, porque Dios entonces dejaría de ser justo. Pero para demostrar su justicia, Dios no deja sin castigo el pecado y el castigo lo lleva Cristo Jesús en nuestro lugar. Pero eso se recibe por la fe en su sacrificio. Porque si nosotros rechazamos el único sacrificio que hay, pues, dice Hebreos, ya no hay otro sacrificio. Ahora, esta es la manera en la que nosotros somos justificados y a través de eso Dios se justifica, es declarado justo, nos demuestra su justicia. Dice anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados. ¿A qué se refiere esto? Al Antiguo Testamento. Muchas veces, hermanos, nosotros tenemos una idea una cosmovisión muy antropocéntrica. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una visión del mundo que solamente se trata de nosotros mismos. Cuando nuestra cosmovisión debe ser teocéntrica. La manera en la que nosotros vemos las cosas debe ser la manera en la que Dios nos ha ordenado y verla con los ojos de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente nosotros preguntamos, ¿por qué Dios no perdona el pecado y ya? Es decir, ¿por qué debe de haber un infierno? No nos puede llevar todos al cielo y ya.
La pregunta de Pablo no es esa. Pablo no está esperando que preguntes eso. Pablo está esperando que preguntes, oye, después de todo lo que hemos hecho, ¿por qué Dios nos perdona? Espero que se entienda la diferencia entre estas dos preguntas. Una es, ¿por qué no perdonas a todos? Que es la centrada en mí mismo. La otra pregunta, que es diferente, es, Dios, ¿por qué me perdonas después de todo lo que yo he hecho? Esa es la pregunta que nosotros debemos hacer. Y es la pregunta que está respondiendo Pablo. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, lo cual lo haría un Dios injusto, como ya vimos. Pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo. ¿Para qué? Para manifestar su qué? Su justicia. ¿Recuerdan Romanos capítulo 1, versículo 17? Porque en el Evangelio, la justicia, y dijimos que el Evangelio es esto. Por gracia, a pesar de que nosotros hemos pecado y estamos privados de la gloria de Dios, por gracia somos justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó, a Dios ofrecerlo como un sacrificio de expiación que se recibe por fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Bueno, todo eso es el Evangelio. Ya ven por qué decidí dividir este estudio, porque este es el Evangelio. Martín Lutero decía que este es el corazón, no solo del párrafo, no solo de la carta, no solo del Nuevo Testamento, decía que este es el corazón de toda la Escritura, porque aquí está el Evangelio. Si nosotros entendemos esto, podemos entender por qué nosotros, siendo pecadores, Dios nos salva. Porque en el Evangelio, ya definimos qué cosa es, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Esta es la explicación del Evangelio. Este es el corazón del Evangelio. De este modo que, con todo lo que ya ha dicho acerca de en qué consiste el Evangelio, Dios es que justo. Y miren ustedes esta frase, y a la vez, el que justifica a los que tienen fe en Jesús. A los que justifica, el que justifica a todos, no. El que justifica a los que tienen fe en Jesús. Ese dijimos que es el requisito. Y vamos a ver por qué en el capítulo 4. Pero de mientras, Dios es justo y al mismo tiempo es el que justifica. Es un plan perfecto. Es un plan maravilloso. Porque Dios puede perdonarnos y al mismo tiempo castigar el pecado. Dios puede ser misericordioso y al mismo tiempo demostrar su justicia. Dice el versículo 27, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. No hay. No hay jactancia, no hay orgullo de nuestra parte de decir, hice algo para mi salvación. No, porque ya vemos que es un regalo, es por gracia, es gratuitamente, no nos costó nada a nosotros. Le costó todo a Dios porque le costó a su Hijo. La salvación es gratuita para nosotros, pero a Dios le costó a su Hijo. ¿Por cuál principio, dice? ¿Por cuál principio queda excluida esa jactancia? ¿Por la observancia de la ley? No, sino por el de la fe. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe. Y esta es la distinción entre ser católico y ser un protestante, un evangélico, un cristiano. Todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Todos los sistemas religiosos que no son el cristianismo se basan en hacer y hacer y hacer y hacer y agrada a Dios y agrada a Dios y agrada a Dios. Pero Pablo dice, no hay algo que tú puedas hacer. De hecho, no hay nada que puedas hacer. Porque es por fe. Y esto es no solamente para los judíos, porque pregunta Pablo, 29, ¿es acaso Dios solo Dios de los judíos? ¿No lo es también de los gentiles? Sí, también es Dios de los gentiles. Y debemos decir nosotros con mucha fuerza y con mucho volumen y con toda nuestra voz, amén a esto. Porque si solo fuera para los judíos, nosotros, hermanos, no somos judíos, estaríamos excluidos. Bien. Pues no hay más que un solo Dios. Él, quien Dios, justificará por las obras, no, por la fe. A los que están circuncidados y mediante esa misma fe, a los que no lo están. ¿Quiere decir que anulamos la ley con la fe? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley.
Esto se va a explicar en los capítulos 5, 6, 7 y 8, que veremos la semana que sigue. Pero, irónicamente, nosotros no podemos ser justificados por la ley, por cumplir la ley. Pero nosotros podemos cumplir la ley una vez que somos justificados. Ya lo veremos. Bien. Versículo 4. Perdón, capítulo 4. Esta es la explicación. Ya explicamos en qué consiste el Evangelio. Ya explicamos en qué consiste la justificación. Ahora nosotros vamos a explicar en la que funciona esta fe. La manera por la cual nosotros podemos entender qué es la fe. Y no solo nosotros, cualquier persona que esté estudiando el Evangelio. Aquí Pablo dice, bueno, recuerden que está hablando acerca de que todo el mundo puede ser justificado por la fe, no importa si es gentil o judío, ni tampoco importa cualquier obra que hagas, porque es por fe. Y entonces un judío se preguntaría, ¿qué diremos en el caso de nuestro antepasado Abraham? Y dice Pablo, en realidad, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, habría tenido de qué jactarse. Y ya dijimos que la jactancia queda excluida. Dice, pero no delante de Dios, que al final es la que cuenta. Es decir, Abraham no va a poder llegar al cielo y decir, Dios, recíbeme con los brazos abiertos porque yo he hecho cada una de las cosas que tú has mandado, incluso antes de que la ley estuviera puesta. La ley se escribió 400 años después de Abraham. Dice, no, Abraham no tiene de qué jactarse porque no es por obras. Y la cosa es que para un judío esto debió haber sido muy difícil y muy doloroso de entender. Porque Abraham era su padre por la carne, era su antepasado por excelencia, y todos los escritos judíos hablan de Abraham como el hombre intachable, el hombre que cumplió al pie de la letra cada una de las leyes de Dios, incluso, insisto, antes de que se escribiera. Entonces, cuando dice, no es justificado por las obras, pues, ¿qué dice la Escritura? Aquí su argumento es la Escritura, le creyó Abraham a Dios. Y esto se le tomó en cuenta como justicia. ¿Eso qué? Las obras, no. Creerle a Dios. Noten ustedes que no es creer nada más, es creerle a Dios. Siempre la fe tiene un objeto. Y siempre la fe debe tener el objeto adecuado, la persona adecuada por objeto. Ahora bien, cuando alguien trabaja, aquí pone un ejemplo, no se le toma en cuenta el salario como un favor, sino como una deuda. Sin embargo, el que no trabaja, si no cree en el que justifica al malvado, y esta palabra es muy importante, el que justifica al malvado, se le toma en cuenta la fe como justicia. Nosotros no trabajamos, no hemos hecho ninguna obra. Hemos creído. ¿En quién? Porque ya dijimos que siempre la fe debe tener un objeto. En el que justifica. ¿En quién? En Dios. ¿Justifica a quiénes? A nosotros. ¿Qué somos? Malvados. Ya lo estudiamos la semana pasada. Somos unos miserables pecadores merecedores del infierno. Punto final. No, nadie puede decir nada. Pero dice que al que cree, se le toma en cuenta esa fe como justicia. Y esta se le toma en cuenta, junto con esta de acá, se cuenta como justicia, es un término contable. Básicamente, Dios pone del lado, y esto lo explicaba a la vez que predicamos este término de cuenta, lo expliqué cuando tuvimos nuestra reunión presencial allí en casa de la hermana Julieta. Lo que pasa con esta palabra, espero que se acuerden, es que Pablo dice, hay una cuenta en la que nosotros tenemos nuestros pecados. Y entonces, de repente, esas son como todas nuestras deudas. Jesús nos enseñó a hablar de nuestros pecados como deudas. Recuerden, perdónanos nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Bien. Hay otra columna en la tabla de contabilidad de Dios que dice méritos o alguna cosa así. Y entonces ahí, a pesar de que la lista sea muy grande, en esa columna, la columna de los pecados es mayor. Y no podemos ser justificados. Esas obras no cuentan.
Pero de repente Dios se encuentra ahí en medio de esa lista, vamos a decir, de cosas positivas, dice, vamos a ponerle, como no encuentro nada, vamos a ponerle la fe en Jesucristo. Y es como un Excel que le pones algo y de repente se borra todo este lado. Y entonces, al poner Dios, ponerle ahí, este hombre, vamos a darle el don de la fe en Cristo Jesús, de repente la columna de los pecados se borra. Y entonces esa fe se le cuenta como justicia. Eso quiere decir, es un término contable. Bien, no solo Abraham, dice versículo 6, David dice lo mismo cuando habla de la dicha de aquel a quien Dios le atribuye justicia sin la mediación de las obras. Noten ustedes cuántas veces Pablo ha declarado que las obras ¿de qué sirven? De nada. Dichosos, bienaventurados, ¿verdad? Aquellos a quienes se les perdonan las transgresiones. Las transgresiones, hermanos, no es cualquier pecado. La transgresión es la violación a la ley de Dios. Esto ya lo discutimos la semana pasada, en el capítulo 1. Si yo mato a alguien, pero yo no sé que la Biblia dice que no mate, se me cuenta como pecado. Pero si yo mato, con el conocimiento que tengo de que matar está prohibido en la ley de Dios, entonces eso implica que se me cuente como transgresión. Ya es un castigo mayor, una retribución mayor la que se me tiene que hacer, porque violé explícitamente algo que yo conocía. Pero dice que se les perdonan las transgresiones. Y no nada más eso, no solo se les perdonan, se les cubren los pecados. Esta palabra cubren es la misma cuando nos referimos a hacer expiación, es cubrir. Se les cubren los pecados, Dios ya no los ve. Dichoso, dice, aquel cuyo pecado el Señor no tomará en cuenta. ¿Por qué no tomará en cuenta nuestro pecado? Porque la fe le cuenta con justicia. Aquí hay una nota del traductor que básicamente dice los pasajes. Esto lo encontramos en el Salmo 32, versículos 1 y 2. Y aquí, de los versículos 9 al 11, dice, oye, ¿y esto es para los circuncidados? Dice, no, porque bajo qué circunstancias Abraham se le contó como justicia. ¿Antes o después de circuncidado? Antes y no después, versículo 10. Cuando Abraham es circuncidado y hace la señal del pacto de la circuncisión, eso está en Génesis capítulo 17. En el capítulo 17, hermanos, les voy a decir una cosa reveladora. Escuchen esto. El capítulo 17 está después del capítulo 15. ¡Wow! Años de seminario para eso. El capítulo 17 está después del 15. Y eso es importante porque en el capítulo 15 se le cuenta como la fe como justicia a Abraham. Y entonces el punto de Pablo es, como se le contó antes de que fuera circuncidado, significa que la circuncisión entonces no te da el pasaporte al cielo. No te jactes de tu circuncisión, es lo que están diciendo. Ese es un sello de la justicia que ya se le había tomado en cuenta por la fe. No se le tomó como justicia la obediencia de la circuncisión, se le tomó en cuenta la fe. Antes de que fuera circuncidado. Por eso, hermanos, nosotros no tenemos que ser circuncidados. Luego me voy a saltar unos versículos ya por el tiempo. Y dice acerca de que Abraham creyó y esperó. Contra toda esperanza, contra todo pronóstico. Abraham creyó y esperó y finalmente tuvo mucha descendencia. Dice, su fe no flaqueó. Quiere decir que no tuvo un momento en el que dudaba, más bien quiere decir que agarró la convicción y dijo, yo te creo, Señor. Oye, pero ya tienes 100 años. Oye, pero está muerta la matriz de Sara. Y eso es de risa, ¿no es así que Isaac significa risa? Yo te creo, Señor. ¿Creyó en vano? ¿Creyó al vacío? No. Creyó en lo que Dios había dicho.
creyó en la promesa de Dios. Y no vaciló como un incrédulo. Dice Santiago, no fue, bueno, no habla acerca de Abraham, pero en términos de los que habla Santiago, no fue de aquí para allá como el que duda, como el hombre inconstante en todos sus caminos, que va como las olas del mar. No, sino que se reafirmó en su fe y dio gloria a Dios. Esto es importante. Dio gloria a Dios ante la promesa de Dios. Fue por fe. ¿Por qué es importante, hermano? Versículo 21 del capítulo 1. Lo leímos la semana pasada. Pues aunque, ¿qué? Conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracias. Versículo 23. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible. Pero aquí se nos muestra un ejemplo de un hombre que dio gloria a Dios a través de ¿qué? De la fe. Plenamente convencido de que Dios tenía poder para cumplir lo que había prometido. Eso se le tomó en cuenta, por eso se le tomó en cuenta su fe como justicia. Me salté el versículo 17, pero es bueno mencionarlo. Así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama a las cosas que no son como si ya existieran. Que llama a la matriz muerta de Sara como fértil para dar vida. Que nos llama a nosotros que estamos muertos en delitos y pecados como vivos para Jesucristo. Que nos llama a nosotros culpables y nos ve como justos. En ese Dios, el mismo Dios que Abraham, creemos. Y en la misma esperanza, creemos. ¿Por qué decimos esto? Y eso que se le tomó en cuenta, versículo 23, no se escribió solo para Abraham, sino también para quién? Para nosotros. Para ti, para mí. Dios tomará en cuenta nuestra fe como justicia, igual que Abraham. Esa es la solución al problema de nuestra culpabilidad, miseria, corrupción, pecaminosidad. Nuestra fe como justicia. Cuando creemos en el sacrificio de Cristo, dado por gracia, Dios nos ve y nos dice, no hay pecado en este hombre, no hay pecado en esta mujer. Veo los méritos de Cristo. Eso dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Pues creemos. Hermano, ¿tú crees? Si tú no crees, no eres salvo, déjame decirte. Sigue teniendo el mismo problema de la culpabilidad. Pero si tú crees, hermano, Dios te ve como justo ante sus ojos. Te declara justo. Creemos en aquel que levantó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor. ¿Has creído que Dios lo levantó de los muertos? Él fue entregado ¿por quién? Por Dios. Dice Isaías 53, que hizo el Señor quebrantarlo y someterlo a padecimiento, ¿verdad? Eso dice Isaías 53. También dice, todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino. Ese es el problema de nuestra pecaminosidad y corrupción. Pero el Señor, ¿quién? El Señor Dios hizo que cayera sobre él, sobre quién, sobre Cristo, la iniquidad de todos nosotros. Entonces, él fue entregado a la muerte. ¿Por qué? Porque nosotros éramos pecadores, por nuestros pecados, para que cargara con la justa ira de Dios en nuestro lugar y resucitó para nuestra justificación. En palabras de la Biblia, ¿crees esto? Esta es la solución a nuestro problema de la culpabilidad. La justificación por gracia mediante la fe en el sacrificio propiciatorio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Eso es el Evangelio, donde la justicia de Dios se revela por fe y para fe, tal como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Que Dios bendiga su palabra.